Adiós, Papa Francisco. Y comenzamos con la noticia que conmueve al mundo, el adiós al Papa Francisco. El cuerpo del pontífice descansa ya en su tumba en la iglesia de Santa María la Mayor, a donde llegó en un papamóvil adaptado. Luego de poco más de 4 horas de ceremonia, terminaron los funerales más sentidos que haya vivido un jerarca de la Iglesia Católica en la era moderna. Marco Mosquera está en Ciudad del Vaticano. Marco, usted tiene los detalles y todo el resumen de esta gran ceremonia. Adelante. Compañeros televidentes, buenas tardes. Cae la tarde en Roma y en la que está a mis espaldas, la Basílica de Santa María la Mayor. Fue enterrado esta tarde el cuerpo del Papa Francisco luego de una procesión solemne por las principales calles del corazón de Roma, que siguió a su funeral público en la Plaza de San Pedro. Un evento con todo el rigor de la Santa Sede, muy emotivo para las miles y miles de personas que llegaron hasta allí. 400.000 personas exactamente acompañaron los eventos de despedida del máximo jerarca de la Iglesia Católica hasta la semana pasada. Esta cifra la ha entregado Roma. Dice que 250.000 fueron quienes asistieron hasta la Plaza de San Pedro y sus alrededores, porque muchos no pudieron ingresar y tuvieron que observar el evento por las pantallas que el Vaticano había instalado en las vías que rodean a la Plaza de San Pedro, y otras 150.000 por las calles por donde pasó el cortejo fúnebre. El féretro del Papa Francisco en uno de los papamóviles que utilizó el pontífice en vida en una visita a Asia. Los detalles de lo que sucedió hoy aquí en Roma y en Ciudad del Vaticano en el siguiente informe. Cuando el reloj de la Basílica de San Pedro marcaba las 10 de la mañana, hora de Roma, 3 de la mañana en Colombia, el cardenal decano Giovanni Battista Re, el Colegio Cardenalicio y toda la curia comenzaron la marcha con el féretro del Papa Francisco desde el interior de la Basílica hasta la plaza, para comenzar con el último adiós del primer pontífice latinoamericano. El libro abierto de los evangelios, el incienso y el agua bendita acompañaron el comienzo de la ceremonia. La llegada de 50 mandatarios del mundo y cerca de 150 delegaciones en total enmarcaron un hecho histórico que fue completado con por lo menos 250.000 personas que abarrotaron la Plaza de San Pedro en toda su extensión hacia la Avenida de la Conciliación, la vía que de Roma conduce a la Santa Sede. La llegada de los presidentes Donald Trump, el ucraniano Volodymyr Zelensky, el rey Felipe de España y de los latinoamericanos Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Javier Milei de Argentina no pasaron desapercibidos ni en la transmisión del Vaticano ni entre los miles de fieles que asistieron a los funerales. Ante el desencadenamiento de tantas guerras en los últimos años, con horrores inhumanos e innumerables muertes y destrucciones, el Papa Francisco ha alzado incesantemente su voz, implorando la paz, invitando a la ragionevolezza, y llamando a la sensatez, a la negociación honesta para encontrar posibles soluciones, porque la guerra, ha dicho, la guerra es solo muerte de personas, destrucción de casas, hospitales y escuelas. La guerra lascia sempre una sua espressione. La guerra siempre deja al mundo peor que antes, decía él. Siempre es una derrota. Per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Es una derrota dolorosa y trágica para todos. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Construir puentes y no muros fue una exhortación que repitió muchas veces. Y fue precisamente el cardenal Re en su homilía quien pareció hablarles a esos mandatarios que hoy por hoy tienen en vilo al mundo, recordando los esfuerzos de Francisco por la paz. La cultura dello scarto, frente a lo que llamó la cultura del descarte, habló de la cultura del encuentro y de la solidaridad.
Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il suo pontificato. El tema de la fraternidad recorrió todo su pontificado con tonos vibrantes. En su carta encíclica Fratelli Tutti quiso reavivar una inspiración mundial. Una ispirazione mondiale alla fraternità. Perché? A la fraternidad, porque todos somos hijos del mismo Padre que está en los cielos. Con la oración de los fieles leída en 6 idiomas distintos y el comienzo de la liturgia eucarística y la posterior comunión, avanzó la ceremonia que terminó después del canto del Salmo 129, cuando se entonaron las letanías a los santos y finalmente los patriarcas de las iglesias ortodoxas de Oriente elevaron sus plegarias de cierre. Con la bendición final, el cuerpo de Francisco retornó a la Basílica de San Pedro para ser depositado en el papamóvil que tantas veces usó para saludar a sus fieles, pero esta vez para recorrer por última vez no solo las calles vaticanas, también para despedirse como obispo de Roma de sus feligreses, en un enorme homenaje de rosas, vítores y acompañamiento nunca antes visto en la era moderna. En uno de los momentos más conmovedores del día, familiares de reos, niños y quienes en algún momento fueron ayudados por Francisco recibieron su féretro en la Basílica Santa María la Mayor para el último ritual privado antes de concluir los ritos funerarios del hombre que alzó la voz al mundo para defender al medio ambiente, a la honestidad, a la humildad y la sencillez como patrones de un mundo más humano. 148 delegaciones de países de todo el planeta acudieron al funeral de Francisco, también lo hicieron 10 casas reales. El evento sirvió para acercar a líderes del mundo, por ejemplo a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvieron una reunión de 15 minutos previo al inicio de la Eucaristía. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se reunió en un almuerzo con el presidente de Argentina, Javier Milei. En el mundo sigue habiendo reacciones al evento histórico que se vivió hoy en la capital de Italia. Las veremos en el siguiente informe. Estamos dentro de la Plaza de San Pedro. Para este punto ya hemos superado el paso por 2 controles de seguridad que incluyó la revisión de maletines y el escáner rayos X. A esta hora miles de personas ya están ubicadas en sus posiciones a la espera del inicio en minutos del funeral que pondrá fin a los 12 años de pontificado de Francisco. Muy emocionante, realmente conmovedor poder despedir a otro argentino, al argentino más importante de la historia, capaz. Nosotros venimos para la canonización, pero igual mi papá vive en Sicilia y con mi hermana vivimos en Dinamarca. Feliz, son sentimientos encontrados, pero muy feliz de estar acá representando. ¿Fue complicada la entrada o no? No, muy ordenado, mucha gente, pero supieron ordenar muy bien los filtros. ¿Y a qué hora llegaron? A las 6 de la mañana. Los controles de seguridad son coordinados por la policía de Italia, los carabineros, la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana. En el lado derecho, mirando hacia la Plaza de San Pedro, estarán los líderes mundiales. En el lado izquierdo, sacerdotes, al igual que en toda esta área. Padre, ¿cómo es su nombre? José Antonio Valero. ¿De dónde viene? De la diócesis de Orihuela, Alicante, del sureste de España. Esta es una fila que están haciendo los sacerdotes que van a concelebrar. ¿Qué requisitos les pide el Vaticano para nada, ninguno. Sí. Gracias, Padre. Y detrás del área reservada para los sacerdotes, los fieles que hicieron la reserva de su entrada de forma gratuita a través de internet o llegaron muy temprano a hacer las largas filas a las afueras de la Plaza de San Pedro. Bien, porque yo la conozco, yo soy rumana, yo vivo aquí, así es que está muy emocionante. Lo importante es estar. Ahora es una
Primero dar gracias a Dios por la vida de Papa Francisco, por todo lo que hizo en bien de la iglesia y sobre todo porque él desde el cielo va a estar intercediendo por la paz que tanto anhelaba. El ingreso acá, ¿cómo les fue? Pero el ingreso acá ha sido muy sacrificado en el sentido de que nosotros hemos llegado a las 3 de la mañana a hacer la fila y pues por eso logramos estos primeros puestos. Hermana, ¿ustedes son de Ecuador? Sí, somos de Ecuador, trabajamos en la misión aquí en Pisa y en la otra comunidad en Subiaco. ...148 delegaciones de países de todo el planeta acudieron al funeral de Francisco. También lo hicieron 10 casas reales. El evento sirvió para acercar a líderes del mundo, por ejemplo, a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvieron una reunión de 15 minutos previo al inicio de la Eucaristía. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se reunió en un almuerzo con el presidente de Argentina, Javier Milei. En el mundo sigue habiendo reacciones al evento histórico que se vivió hoy en la capital de Italia. Las veremos en el siguiente informe. La Basílica de San Pedro albergó a miles de personas para darle el último adiós al Papa Francisco. Definitivamente es un día triste para ver al Papa, pero definitivamente es un día hermoso que todos apreciamos. Reúne a todos aquí en un solo lugar desde todas partes del mundo. No soy creyente, pero creo que es muy importante para todos estar aquí. Creo que es una gran manifestación del pueblo contra la guerra. Es más importante estar aquí que en otros lugares. El presidente Macron, quien asistió al funeral del Papa en Ciudad del Vaticano, se pronunció en su cuenta de X. Al rendir homenaje al Papa Francisco, recuerdo con emoción su visita a Marsella en septiembre de 2023. Un soplo de fraternidad, un momento de paz y esperanza grabado en el corazón de la nación. Al mismo tiempo, Lula da Silva, presidente de Brasil, escribió: Misa funeral por su santidad el Papa Francisco. Otra personalidad que asistió fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó que el Papa Francisco construyó puentes y es nuestro deber saberlos transitar. Hoy nos reunimos para honrar a un hombre que lideró con bondad, fortaleza y compasión. Su legado es de misericordia, justicia y esperanza. Seguirá iluminando el camino. La presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter, también se pronunció sobre el funeral del Papa Francisco a través de su cuenta de X. Suiza se une al resto del mundo para conmemorar una vida dedicada al servicio de los demás. Rinde homenaje al Papa Francisco, que fue una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas. Y la representación de Colombia estuvo a cargo de la canciller Laura Sarabia y la primera dama Verónica Alcocer. Durante la ceremonia se sentaron separadas. A la primera dama, la esposa del presidente, se le vio sentada en la tercera fila, muy cerca, exactamente a 2 filas del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Biden, y también a pocos metros del actual presidente de ese país, Donald Trump, pero también del de Brasil, Lula da Silva, o por ejemplo el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. A fin de cuentas, líderes de todo el planeta que se dieron cita hoy en la Ciudad del Vaticano. Está planeado que este sea el panorama por el resto de la tarde y la noche. Probablemente los peregrinos, fieles católicos, turistas y propios de Roma que visitan la que podría convertirse en la segunda basílica papal más importante de Roma después del evento histórico que vivimos aquí el día de hoy. De momento vamos a regresar con ustedes, que tienen muchas más City Noticias del mediodía.